Como lo decíamos, el triunfo, o por lo menos conocer quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, genera grandes expectativas y sobre todo muchas actividades económicas respiran. Como ustedes saben, la mayor economía del mundo tiene en sus manos el vaivén de la actividad económica y sobre todo el precio de los commodities, las llamadas materias primas. Y es que el principal indicador de la economía mundial, el Dow Jones en Wall Street, allá en Nueva York, abre con números azules, luego de una gran semana de incertidumbre. Así, por ejemplo, el índice Dow Jones está en 28.000 puntos, el petróleo WTI, que es de referencia para nosotros, está en 38.7, Standard & Poor's 3.557 y las demás materias primas, como hemos dicho, también al alza. Estos indicadores tienen un reflejo indirecto también en la economía del Ecuador. Para conversar sobre este tema y sobre todo sobre la actividad petrolera y cuál podría ser esta expectativa para el próximo 2021, con nosotros un analista de mercados financieros, José Orellana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario, José. Buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los televidentes. Día bastante frío en Guayaquil. José, estos números azules que indica el Dow Jones implican que también va a haber cierta estabilidad y respiro, por lo menos en este día lunes, tras la elección de Joe Biden, o por lo general ya, digamos, casi confirmado su triunfo electoral. Y esto tiene, como hemos dicho, un reflejo en la economía de los demás países, sobre todo los que dependemos del petróleo. El WTI está en 38.7, no es un gran número para nosotros, pero de alguna otra manera esto va a dar un indicador para la toma de decisiones en las economías de este lado del mundo. ¿Cuál es la lectura que tenemos de hasta ahora? En general, las bolsas de valores hacen muy bien cuando Estados Unidos tiene un gobierno que está controlado, ¿no? Porque recordemos que si bien Biden es presidente, el Congreso es demócrata, el Senado es republicano. Entonces va a haber cierta incapacidad de, por ejemplo, pasar los programas más caros que tiene pensado el gobierno demócrata, y al mismo tiempo va a haber algún tipo de nuevos programas, quizás en menor cuantía, pero en temas como el medio ambiente, temas laborales que son muy importantes para el tema del COVID principalmente. Ya están nombrando una comisión de 12 personas para ayudar en el tema del COVID, que lo presidiría el doctor Fauci, ¿no?, que ha tenido problemas con el presidente Trump. El presidente electo Biden, tengo justo un amigo que es parte del equipo de transición de Biden en Washington, que me estaban conversando un poco el día sábado, que estaban preparándose para todo este proceso. Algo que en algunos medios yo he indicado debería hacerse también aquí en Ecuador, que quien quiera que gane las elecciones en marzo debería tener un equipo de transición con el gobierno actual, porque hay demasiadas materias complicadas que hay que manejar, ¿no? El caso del petróleo, todavía tenemos el mismo problema anterior de que es muy difícil que de aquí en los próximos 2 trimestres supere la barrera de $45, $40. Realmente nuestro petróleo tiene un castigo sobre el precio actual, entonces se vende alrededor de 33, 34, $35. Al mismo tiempo, Libia ha incrementado su producción petrolera, y con Biden es muy fácil pensar que él regresaría a un acuerdo con Irán, y regresando a un acuerdo con Irán probablemente regresen otros 1 millón a 2 millones de barriles al mercado. Eso afectaría el precio a la baja. Al mismo tiempo, países como Arabia Saudí y Rusia no saben exactamente si se quieren mantener con los recortes actuales, dejarlos cancelarse o aumentar los recortes, ¿no? Entonces, el primer trimestre del próximo año va a ser bastante interesante con respecto al petróleo. A eso tenemos que agregar, lastimosamente, la segunda ola del COVID, ¿no? Eso va a afectar definitivamente la economía. De otro lado, China, la relación con China podría mejorar. Eso ha hecho que el cobre se incremente. El cobre, 50% del cobre del mundo lo consume China. Entonces, nosotros tenemos proyectos mineros en Ecuador relacionados al cobre que deberían beneficiarse. José, lamentablemente la producción petrolera, además de la baja del precio, sigue a la baja. Según el titular de la cartera de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, decía que estamos por debajo de los 478.000, cuando la media promedio al 2019 era de 500.000. De esos 478.000, casi 400.000 son de Petroamazonas y unos 70.000 más o menos del sector privado, lo cual indica que el mayor riesgo lo tiene el Estado, en este caso a través de la empresa pública Petroamazonas. Sí.
Pero aquí hay un tema súper complejo, que es la fusión. Ya lo había dicho el presidente hace algunos meses y el propio titular de Energía, que esta fusión permitirá una empresa más eficiente, con un mejor esquema de gestión administrativa y evidentemente bajar ese gran peso que es la burocracia. Y me refiero con eso al peso laboral que tiene. Son casi 12.000 o 15.000 empleos, si no me equivoco, y me corrige José. Solamente de Petroamazonas son alrededor de unos 8.000 y el resto pues más o menos con Petroecuador. Efectivamente sería, más allá de la fusión de las dos empresas, una gestión administrativa más eficiente para subir la producción, o definitivamente por el marco que se maneja actualmente en el mundo, cada vez el ser una economía petrolera es muy complicado y ya no es negocio? A ver, tenemos que primero, déjame poco poner antecedentes, ¿no? Por la baja del crudo, recordemos que el crudo llegó a valer alrededor de 10, $12, sin hablar del caso del 20 de abril en el que llegó a estar en negativo por cuestiones técnicas de los futuros. Tienes como antecedentes una empresa como Ecopetrol, que es más o menos el modelo que quiere seguir la nueva Petroecuador, la empresa pública, que se fusiona en nombre, correos electrónicos, etcétera, a partir del 1 de enero. Ecopetrol en este último trimestre, en el tercer trimestre, tuvo 200.000 millones de pesos de ganancia, de utilidad, ¿no? Y modificó su plan de actividad de inversión, lo incrementó a 4.000 millones de dólares, que lo había reducido. Entonces, lo que sucede en el nivel mundial es que muchas empresas reducieron sus capitales de inversión porque el precio estaba bajo y ahora están retornando a invertir, ¿no? En el caso ecuatoriano, se redujo las inversiones que hacía Petroamazonas en producción y eso afectó a la producción. Ahora nosotros, la producción más o menos unos 50.000 barriles ha caído cuando tú sumas todo en total, ¿no? Y eso pensando dos temas, ¿no? Uno, que se piensa hacer nuevas ventas petroleras y obtener un anticipo de esas ventas con una producción baja. Recordemos que a principios de este gobierno se nos prometió llegar a 700.000 barriles diarios. Entonces, en vez de subir, hemos bajado. Y eso tenemos que recordarle al pueblo ecuatoriano, el petróleo es más o menos 10% del Producto Interno Bruto y una fuente muy importante de ingresos para el fisco. Ahora, esta fusión de las dos, y me rectifico en el error, son 10.000 en total. Son 7.000 empleados de Petroamazonas y 3.000 en Petroecuador. Y aquí hago la pregunta que muchos se pueden hacer. Si Petroamazonas está exclusivamente en la parte de exploración y explotación de petróleo, mientras que Petroecuador está en el refinamiento y en la comercialización, hay un desbalance en cuanto al número de empleados. No sé, ¿cómo se maneja esto en la empresa petrolera? A ver, en general la empresa modelo, como te digo, es Ecopetrol, puedes ver otros ejemplos en Petrobras. México, Brasil. Usualmente tú tienes empresas que son integradas verticalmente. En el sector petrolero se habla de upstream, midstream y downstream, que es básicamente lo que aquí, la parte petróleo, exploración y producción hace Petroamazonas, que es el upstream. Pero usualmente tú encuentras beneficios en la verticalidad por lo que se conoce en el negocio de compras y ventas de empresas como sinergias. Sinergias son esos beneficios de unir dos compañías y esto pasa en el sector privado todo el tiempo. Estas son empresas que probablemente puedes mantener las unidades de generación de ingresos a cierto nivel, pero probablemente tienes superávit de empleados en las áreas de soporte. En otras palabras, quizás no necesites tantos contadores, tanta gente de limpieza, o sea, puedes hacer optimización. Y dentro de esa optimización, cuando tú haces este tipo de fusiones, se tiende a asumir que puedes reducir un 10% del personal, ¿no? Esa es como tu línea base mínima, ¿no? Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene que reducir sus gastos porque si bien recibimos muchos fondos este año, y eso está todavía en veremos, ¿no? Los fondos que vendrían de China están atados a las preventas petroleras. El caso del Fondo Monetario Internacional, los siguientes 2.000 millones están atados a la ley de extensión de dominio. Y estamos noviembre, ya mitad, primera semana, segunda semana de noviembre y no se ha avanzado en eso. Entonces tenemos un serio problema de financiamiento, las necesidades financieras de Ecuador son muy altas, no solo el 2020, también venimos para el 2021, en que hay que tanto incrementar los ingresos tributarios, de alguna manera rectificando la economía, haciendo que salgamos de este tema del COVID, y al mismo tiempo del sector petrolero encontrar eficiencias. Entonces sí,
de los casi 10.000 empleados que tienen las dos petroleras, probablemente hay una reducción, pero principalmente en las áreas de soporte. Y como te dije anteriormente, eso es práctica normal en el sector privado. Cuando yo llegué a Ecuador hace mucho tiempo, después de estudiar mis primeros títulos en Estados Unidos, estaba en un banco y le dije al gerente general del banco que me sorprendía porque en Estados Unidos no había secretarias. O sea, básicamente como todo el mundo trabaja sus propios correos, todo, te ponían una secretaria por cada 6 personas, porque ella no era una secretaria, era una asistente. O sea, te ayudaba en las cosas que tú estabas gastando tiempo y tú te dedicabas a hacer lo tuyo, pero contestar teléfono, o sea, así lo hacía ella. Entonces, sí, pues, debería haber un nivel de ahorro. También siempre tú puedes ahorrar en las compras, ¿no? Todo lo que es compra, puedes optimizar el nivel de compra. Se calcula normalmente que en todos estos gastos indirectos tú puedes ahorrar un 15 a un 30%, porque empiezas a hacer compras de mayor nivel, pedir mayor descuento, ¿no? Para todo el aparato ecuatoriano, que más o menos gasta unos 6.500 en compra, 6.500 millones en compras al año, podrías ahorrarte unos 900 millones. Ahora, para el público, 900 millones son 5 hospitales del IES en Guayaquil, de los Ceibos. O sea, son hospitales de un tamaño grande. Entonces, el Estado tiene, como todas las empresas en Ecuador, que estar buscando productividad. O sea, esto no es solo el Estado, es todas las empresas, porque estamos compitiendo en un mundo global, ¿no? Ahorita, uno de los pocos sectores que va a crecer con la economía el próximo año, después de esta caída de 8 o 9%, va a ser el sector exportador, porque el mercado de afuera va a crecer más rápido, ¿no? O sea, Estados Unidos crecerá mucho más rápido, Unión Europea crecerá mucho más rápido el 21 que nosotros, porque ellos tienen ingentes cantidades de capital que van a inyectar a la economía. Ni digamos de Asia, que Asia ya no tiene el problema del COVID, al menos la gran mayoría de países del este de Asia. India todavía lo tiene, ¿no? Pero estamos hablando más de China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, etcétera, Singapur. José, la situación petrolera en el mundo no es buena y ya no es un buen negocio ni tan rentable como lo era hace unos 5 años, un poco más. Incluso en Ecuador, pues tenemos, además del problema de la producción, de la baja del precio, que nuestras refinerías son obsoletas, se ha gastado millones de millones, recordemos casi 2.000 millones en el gobierno anterior para la famosa repotenciación de Esmeraldas que se hizo humo, Y en este literal. gobierno. Y bueno, También se también. invirtió en este gobierno de las refinerías. Sin A ver, embargo, sin embargo, el tema es sí. que las refinerías no son buenas, seguimos pagando un precio caro por la refinación, por lo tanto, no sé qué parte de esta fusión podría también entregar, digo yo, si se puede y la ley lo permite, una especie de administración, como lo quieren hacer con algunas de las fases de toda la industria petrolera, en este caso la refinación. ¿Qué tan rentable puede ser eso para Ecuador, ya no gastar tanto en refinación, por ejemplo, y que una privada lo pueda hacer? A ver, déjame retroceder un poco. Ecuador necesita incrementar su producción petrolera ayer. La edad del petróleo no se va a acabar porque deje de haber petróleo, así como la edad de la piedra no se acabó porque dejaron de haber piedras. Simplemente va a haber una transición hacia energías renovables, mayor eficiencia, uso de energía, disminución de la parte que es consumo de energía en la generación del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, ahora que tú y yo estamos conversando, yo no tuve que irme a Quito, ni tú viniste a Guayaquil, entonces eso fue un ahorro de combustible. Entonces nosotros tenemos que explotar el petróleo mientras hay un mercado petrolero. El petróleo existirá por mucho tiempo, pero la demanda puede bajar. Wood Mackenzie, una de las mejores consultoras en temas de energía, habla ya de unos 12, 15 años para que empiece a reducirse la demanda de petróleo, y reducirse la demanda obviamente baja el precio. En el caso de las refinerías, tú tienes un exceso de refinerías a nivel mundial en este momento, porque hay la demanda de crudo, que normalmente tiende a ser 100 millones de barriles diarios, refleja ahora una caída por la falta de viajes aéreos. O sea, al haber menos viajes aéreos, tú estás sobreproduciendo en derivados jet fuel, y ese jet fuel se está usando mucho para mezclárselo con diésel, con gasolinas, etc. Entonces, es una suboptimización enorme en refinerías, además que hay refinerías más viejas en partes del mundo donde se está bajando la demanda de combustible, o sea, abren nuevas refinerías en Asia. Más o menos se calcula que en los próximos años cerrarían unas 300 refinerías. Ahora, yendo al caso de Ecuador, primero habría que ver, hay un deseo del ministerio de atraer concesionarios para las refinerías, que me parece interesante. Se están abriendo la importación de combustible. Debería haber en breve algún tipo de reglamento que te indique cuál es el costo de usar las facilidades de Petroecuador si tú traes combustible del exterior. En este momento, las gasolinas en Ecuador
yo diría que están un poquito o a la par del costo internacional, ¿no? El diésel está unos centavos encima, entonces el gasto de subsidio no debería ser tan fuerte. Vamos a ver cuando ya llegue la vacuna, probablemente en marzo del próximo año, se la empiece a distribuir, etcétera, cómo regresa la economía global, la economía en Ecuador, y quizás haya un incremento en el diésel, pero en este momento los precios internacionales son sumamente bajos. Eso te implica que los márgenes de ganancia de las refinerías son bajísimos. Que ahorita una refinería no está ganando lo que ganaba, por ejemplo, en 2014, que había una demanda inmensa de derivados, de gasolina, de diésel. Al contrario, están ganando mínimos, muchas de ellas trabajando a pérdida. Entonces, o trabajando una producción mucho menor para no tener un gasto tan fuerte. Y hay sobreinventario de diésel, de gasolina en el mundo. Para Ecuador nosotros tenemos que estar pensando producción de petróleo. Probablemente si podemos concesionar lo de la refinación, no tenemos el dinero, o sea, tendría que ser un tipo de empresa público-privada o concesión. El gran problema es que estamos compitiendo con el resto del mundo. El resto del mundo sigue avanzando. Como te dije anteriormente, Ecopetrol hizo ganancias grandes este último trimestre. Otros sectores petroleros, por ejemplo, Pemex, tiene serios problemas por la manera como se han manejado. La deuda de Pemex ahora es considerada bonos basura, que eso no pasaba años atrás. Esto es algo que tenemos que hacer muy rápido, porque la gente te habla de incrementar la producción de petróleo, como que mañana vamos y al día siguiente empieza a salir petróleo, ¿no? Estos son procesos que toman 2 o 3 años en el caso de Ecuador. El mismo Estados Unidos, el tema del fracking, probablemente nos dé una ayuda, porque Biden, al ser una persona que se preocupa más por el medio ambiente, probablemente ponga restricciones más grandes en el fracking, que es la gran producción petrolera de Estados Unidos. El gran crecimiento que ha tenido ha sido por se lo conoce como fracturación hidráulica de campos de esquisto. El esquisto es como la pizarra, ¿no? esa piedra porosa. José, pero ese es el definitivo. Sí. Correcto, con esto finalizo y gracias por el tiempo. El hemisferio norte está a días de entrar allá a los fríos extremos del invierno, y cuando es invierno en el hemisferio norte, sube el consumo de energía. La principal consumidora de energía es China, no se diga también Europa. Y con estas situaciones de la emergencia sanitaria de COVID, seguramente va a haber más consumo de energía en hogares. No sé si eso puede ser un indicador de que pueda subir la demanda de petróleo. Usualmente la demanda del petróleo, la estacionalidad es en el verano del hemisferio norte, por la gasolina. Entonces, cuando la gente en Estados Unidos, en Europa, está en climas calientes, salen a vacacionar, consumen más gasolina. Ahí tú ves un pico de petróleo usualmente. Y suelen haber caídas cuando las refinerías cambian su producción, ¿no? Por ejemplo, ahorita las refinerías en Estados Unidos probablemente están cambiando su refinación hacia combustible para calefactor, heating oil, Kerex básicamente. Entonces, probablemente están adecuando eso. Yo realmente no, de lo que he visto y he conversado, yo todavía creo que tenemos, al menos en el petróleo, un par de trimestres más con problemas. Dependerá mucho también qué hace OPEC en enero, si continúan con los recortes, si incrementan los recortes. En nuestro caso, tenemos que pensar más allá del mercado internacional, ¿no? Si es factible, si vamos a ganar algo de dinero, es necesario incrementar la producción, porque somos un país con grandes necesidades financieras y con grandes necesidades económicas. O sea, en este momento la extrema pobreza en Ecuador se ha duplicado. Los índices de pobreza del porcentaje de población que es pobre se han retrocedido 20 años, 25 años. Entonces tenemos necesidades inmediatas, y eso sin pensar en los efectos que podría tener una segunda ola del COVID, digamos, que pueda pasar en finales de este año, principios del siguiente, ¿no? Entonces, es una necesidad incrementar producción, es necesidad, si es posible, refinar, probablemente con financiamiento extranjero concesionario, compitiendo con combustibles importados, ¿no? Porque ya la ley lo permite, entonces eso establecería una base de precio. Pero en este momento, para alguien que me preguntó, disculpa que me salte un poco, alguien me decía, bueno, pero es que subir el diésel es inflacionario. Le digo, quizás si subiera a $2, $3 de golpe, pero el precio internacional está como en 1.28. Y no hay la corriente en Ecuador en este momento. Y yo soy asesor de empresas más que nada. Es que hay una sensación deflacionaria, no hay poder de venta, no hay poder de compra ni de venta. Entonces tú no ves los precios en el mercado incrementando, sino más bien existencia de más promociones, que la promoción es realmente un descuento. Entonces tú no vas a ver un efecto en la economía si el diésel sube, digamos, a 1.25, no lo vas a ver.
José Orellana, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes. Buenos días. El analista de mercados financieros, José Orellana, hablándonos de esta nueva realidad que fue enfrentar el mundo luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el impacto en la industria petrolera. 7 de la mañana, vamos a la pausa. Al regresar con nosotros el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Con él hablaremos sobre los temas de coyuntura legislativos, entre ellos el segundo debate de la ley de extinción de dominio, las reformas al Código del Trabajo, por supuesto también lo que sería esta semana en lo político, el juicio de la ministra María Paula Ramos. Volvemos con esto.